Bendiciones nuevamente, su amigo y hermano, doctor Montalvo Suero, otra vez con ustedes para concluir esta segunda parte de lo que es la introducción a los libros Pentateuco. Ya vimos el primer tema acerca del contenido del Pentateuco, los nombres en hebreo, como también los nombres en griego, los primeros 5 libros del Pentateuco, y sobre todo el tema de la autoría del Pentateuco. En esta sección vamos a dar un panorama general de estos primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Y comenzamos enseguida con el libro de Génesis, en hebreo, Bereshit, que significa el principio, que es tomado de la primera palabra que aparece en Génesis 1:1, que nos dice, en el principio creó Dios los nombres de la tierra. Y precisamente el libro de Génesis se trata de los orígenes del mundo, los orígenes del hombre, del pecado y también, sobre todo, de la nación hebrea. Y por lo tanto, el Génesis tenemos que ver cuáles son las secciones principales que contiene el libro. Y el libro de Génesis está dividido en 2 grandes secciones. Tome en su mano este libro para que juntamente con nosotros analicemos los contenidos de cada uno de estos 5 libros, los cuales son de gran importancia. La primera sección de Génesis corresponde al capítulo 1 hasta el 11 y se llama la historia primitiva. La historia primitiva, porque nos habla en primer lugar en los 2 primeros capítulos, nos habla de la creación, tanto de la creación del mundo como de la creación del hombre. Capítulo 3 comienza hablando de la caída, que son los orígenes del pecado. El capítulo, ya diríamos, capítulo 4, 5, nos habla de las primeras civilizaciones, la civilización descendiente de Caín o los cainitas, la civilización descendiente de Set o los setistas, y por supuesto ya en el capítulo 6 comienza a hablarnos sobre el diluvio universal o el juicio del diluvio universal que se extiende hasta el capítulo 8, por así decirlo. Del capítulo 9 en adelante, 9, 10 y 11, nos habla de la descendencia de Noé, donde se distribuyeron cada uno de ellos, el tiempo que duró esta descendencia sobre la tierra, hasta llegar a la Torre de Babel, que es considerada también como uno de los grandes juicios de Dios. Y por lo tanto, esta concluye la primera sección del libro de Génesis hasta el capítulo 11, por así decirlo. Esta sección es muy importante y tiene gran dificultad, a pesar de que se nota y aparentemente es una sección, diríamos, de fácil interpretación, en realidad no lo es. Cuando comencemos los estudios del Génesis vamos a darnos cuenta, propiamente dicha, por qué razón no es tan fácil interpretar correctamente estos 2 capítulos, estos 10 capítulos, para decirlo así. La segunda sección sí es real que no tiene problemas de interpretación. Se trata de la historia patriarcal y en ella Dios está revelando lo que es la historia del patriarca Abraham, como la promesa a Abraham, su llamamiento. Comienza el capítulo 11, amén, 11:10 en adelante, y sigue con la vida de Isaac, la vida de Jacob, hasta José en Egipto, la muerte de José en Egipto. Este es el contenido general del libro de Génesis, amén. Y por lo tanto, estas son las 2 grandes secciones que contiene este libro. ¿Qué tan importante es el libro de Génesis? Bastante. Sin él no estaría completa la Biblia. Ya comienza con los orígenes en el libro de Génesis, la Biblia, y termina con nuevos cielos y nueva tierra en el libro de Apocalipsis. Y corresponde, por lo tanto, a una unidad asombrosa de todo el contenido, contribuye, por así decirlo, a la unidad asombrosa de todo el contenido de las Escrituras. El libro de Génesis nos habla sobre el origen del mundo y Apocalipsis nos habla sobre el final del presente tiempo. El libro de Génesis me habla sobre el origen del pecado y Apocalipsis me habla del fin del pecado, del fin de la prevaricación. Génesis me habla, amén, sobre los orígenes de Satanás y Apocalipsis me habla sobre el final de Satanás. Y por lo tanto van formando, por así decirlo, una unidad perfecta en todas las escrituras. Y por esa razón es tan importante el libro de Génesis. Además,
El libro de Génesis nos aporta los nombres de Dios, nos aporta los atributos de Dios, nos aporta la naturaleza divina y es el principio de la revelación de Dios. Sin el libro de Génesis, la Biblia estaría incompleta y, por supuesto, también nuestra interpretación de las Escrituras sería sumamente difícil si nosotros prescindimos de este importante libro en las Escrituras. Sigue, lógicamente, en esta historia, lo que es la historia deuteronómica, y continuamos con el segundo libro que conforma el libro de Génesis. Se habla del Éxodo. El tema del Éxodo es la redención. Amén. Y nos muestra que nuestro Dios nunca ha fallado en realidad. El libro de Éxodo tiene tres grandes secciones. El capítulo 1 al 6 me está hablando de la opresión o la esclavitud en Egipto. Amén. Que abarca el tiempo de opresión. El capítulo 1 habla del nacimiento de Moisés, el llamado Moisés, y amén, de los preparativos iniciales antes de comenzar la liberación del pueblo de Israel en Egipto. La segunda sección es muy interesante, muy peculiar, está plasmada en muchas películas de Hollywood, porque nos habla de la redención, del éxodo, de las 10 plagas, algo espectacular. Gloria al nombre del Señor. La Pascua o la salida, la liberación, y también habla del viaje al Sinaí. En esta segunda sección abarca capítulo 7 hasta el capítulo 18 del libro de Éxodo. Y los últimos capítulos del Éxodo, del 19 hasta el 40, que son bastante amplios, me habla de lo que es la revelación de Dios, que es una parte importante de todo el Pentateuco. Aquí comienza exactamente lo que es la ley o la revelación de Dios, o que se llama la Torá. Capítulo 19, capítulo 10, habla de los 10 mandamientos. El libro del pacto, del capítulo 21 hasta el capítulo 23, el pacto que Dios hace con su pueblo, y la confirmación del pacto, capítulo 24, pero ya el capítulo 25 comienza a hablarnos del tabernáculo, el diseño del tabernáculo y sobre todo los elementos de cada parte del tabernáculo. Tanto la redención, que es la salida, es importante, pero para el pueblo hebreo de forma particular es importante la última sección del libro de Éxodo, porque nos habla de la revelación especial de Dios, la forma escrita que Moisés recibe en el monte Sinaí y que se transmite también a todos nosotros a través de lo que es la Torá. Y pues hemos dicho anteriormente, cuando hablamos de la introducción, que esta ley tiene importancia porque le da identidad nacional al pueblo de Israel, pero que no se trata de una simple legislación religiosa, de una legislación moral, ética, que va más allá en los aspectos éticos, porque incluye una legislación civil, que es muy importante, igual que la legislación ceremonial, la legislación civil, que trata los asuntos de los particulares entre sí, que trata también del Estado, de la forma de dirigir el Estado, amén, que trata asuntos de salubridad, de lo que se debe comer, lo que no se debe comer, cuando una persona está enferma, cómo se debe tratar, etcétera, etcétera, que habla sobre la tenencia de la tierra, porque son asuntos civiles. Actualmente se llamaría legislación de tierra. Habla de los linderos, habla de la pertenencia de la tierra, de la ocupación de la tierra, habla de algunos delitos como el hurto, habla también como el adulterio, que son asuntos civiles, amén, habla como la muerte también, y todos esos aspectos corresponderían a una legislación civil, son también contenidos en la ley de Moisés. Por lo tanto, no es una simple ley religiosa, no es una simple ley ética, es una legislación bastante completa, que se puede decir contiene 613 mandamientos. Amén. Lógicamente son en formas de prohibición de la mayoría de ellas, alabado el nombre del Señor, pero la legislación es importante. Amén. Y tenemos que entenderla porque esta legislación le da carácter, le da identidad al pueblo de Dios. A partir de ella es que Israel se convierte en nación, en pueblo escogido por Dios, y por lo tanto tenemos que verla desde esa óptica, de esa perspectiva. Seguimos con el libro de Levíticos, que significa de los levitas. Amén.
Y este libro Levítico igualmente contiene tres grandes secciones. El Éxodo abarca, amén, 400 años de historia. Amén. Los primeros capítulos nos hablaron es un resumen de esa historia, de ese tiempo de esclavitud en Egipto, y los últimos capítulos, que es la segunda y tercera sección, corresponden a lo que es la liberación o la salida. Alabado el nombre del Señor. Levítico en tiempo cronológico abarca un mes prácticamente, por así decirlo, y es un discurso o es una legislación que Moisés recibe estando en el Sinaí, y es de gran importancia. En primer lugar, los primeros 10 capítulos, que contienen la ley de las ofrendas y la ley de sacerdocio, son importantes para nosotros entender lo que es la tipología bíblica. La tipología bíblica significa los elementos del tabernáculo. Cada elemento del tabernáculo tiene una simbología, tiene un significado que tiene que ver con la revelación de Dios. Igualmente, en Levítico, cuando entramos a Levítico, comenzamos con las ofrendas, y hay 5 tipos de ofrenda que tenemos que tener presente, y cada ofrenda tiene un significado para nosotros los creyentes en la actualidad. El holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado, la ofrenda por la culpa, y tenemos que conocer cada uno de estos tipos de ofrenda. Como estudiante nos tocó aprender y hacer hasta una gráfica sobre estos ofrendas. El sacerdocio, las vestimentas del sacerdocio, que tienen gran significado, gran significado. Amén. Y dibujar a un sacerdote con cada una de las partes del sacerdocio, amén, era una tarea que cada estudiante del Pentateuco tenía que realizar para saber la simbología del pectoral, amén, por ejemplo, de las túnicas, de las sandalias, para tener una comprensión más o menos completa de esas partes del Pentateuco. Amén. Déjenme silenciar el teléfono para que no nos pueda interrumpir en lo siguiente. Alabado el nombre del Señor. Y así siguen la segunda sección de Levítico, que es igualmente importante. Y en esta segunda sección de Levítico nos va a hablar de las leyes de pureza, y las leyes de pureza por igual son relevantes. Las leyes de pureza corresponden a las leyes ceremoniales y leyes tal vez que son más simples, pero que tienen que ver, por ejemplo, con disposiciones que son sanitarias para que Israel no se enferme, o cuando esté enfermo poder, diríamos, separar a la persona enferma para evitar contagios. Todas esas leyes de purezas, amén, de los alimentos que debe comer o lo que no debe comer, de la dieta y todo está involucrado en esta sección del capítulo 11 hasta el capítulo 22. Estamos hablando unos 2000 años antes de Cristo. La medicina no estaba desarrollada, amén, habían pocos conocimientos médicos, y por lo tanto, amén, Dios a través de su revelación mostró alguna importancia de salubridad al pueblo del Señor para que no se enfermara o no se contaminara. Ley de pureza sobre la sangre, sobre las relaciones maritales, pureza con el prójimo, pureza de pecado, de sacerdocio, y todas estas leyes están contenidas en los capítulos 11 al 22, que es la segunda parte de Levítico. La última parte de Levítico es tan importante como la primera. La primera vimos las leyes, las ofrendas y sobre el sacerdocio. Y en la última parte de Levítico vamos a encontrar las fiestas nacionales o las fiestas religiosas en el calendario religioso hebreo, que son igualmente importantes. Así que cuando demos Levítico tendremos que aprendernos cada una de estas fiestas, aprendernos el calendario religioso hebreo, amén, y saber a qué corresponde actualmente en nuestro calendario, y saber también el significado de cada una de estas fiestas, amén. Pero ya sabemos que el Levítico representa un reto bastante interesante para todos y cada uno de nosotros. Dejando a Levítico, entramos lógicamente al siguiente libro, el Pentateuco, amén, que es el libro, amén, que nos habla de las jornadas por el desierto, y estamos hablando del libro de Número. Levítico apenas representa una duración de un mes,
amén, que tiene que ver con la legislación o la promulgación de esa legislación en el monte Sinaí. Números, sin embargo, representa un tiempo cronológico de unos 40 años. Número toma el nombre del censo realizado durante lo narrado en este libro. El primer censo en el monte Sinaí como preparativo para la salida del monte Sinaí y el último censo como preparativo para la entrada en la tierra prometida. Y por lo tanto, el primer censo se realiza a la generación que sale de Egipto y el último censo se realiza a la generación que nace en el desierto, porque lógicamente todas las generaciones perecieron en el desierto. El tema principal son peregrinaciones, las peregrinaciones. Los primeros 10 capítulos nos hablan de los preparativos de esa peregrinación. Está el censo, los primeros 4 capítulos. Está también instrucciones detalladas, amén, de carácter religiosa, de carácter ceremonial, y también representa otra vez una repetición de algunas ceremonias, amén, y la celebración de la Pascua, que es un preparativo necesario antes de la salida del Sinaí, como una forma de confirmar el pacto que el pueblo de Dios había hecho con el pueblo de Israel, perdón, había hecho con el Señor. Los capítulos 10-11, o sea, capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 20, versículo 13, son las peregrinaciones, y es una gran peregrinación. Nos habla primeramente la primera jornada de Israel hasta Cádiz. Amén. Esta primera jornada está cubierta en los capítulos 10 al 12, la partida, las quejas por el camino, los problemas que tuviesen por el camino, grandes contratiempos tuvieron, y siempre el pueblo quejándose del pobre Moisés, por así decirlo. Luego llega a Cádiz. ¿Y qué ocurre en Cádiz? Estamos prácticamente a la entrada de la tierra prometida. Estamos llegando a lo que Dios ha dicho, el cumplimiento de las promesas de Abraham. Y entonces Moisés, amén, es dirigido por Dios para enviar 12 espías o 12 personas que vayan a inspeccionar la tierra de Israel, la tierra de Canaán, perdón. Al inspeccionar la tierra de Canaán llega el informe de estos 12 personajes, amén, espías. Y estos personajes, lógicamente, amén, duraron 40 años recorriendo la tierra de Canaán, 40 días, perdón, 40 días recorriendo la tierra de Canaán, y llegan con un informe poco alentador. Solamente 2 de estos espías, que fue Josué y Caleb, le creen a Dios. Los demás dicen que delante de esas personas, de los habitantes de Canaán, el pueblo de Israel, los judíos eran tan pequeños, usando una exageración, que parecían langostas, amén, que eran enormes esas personas allá en Canaán, y que estaban fuertemente armados, que eran ciudades fuertemente fortificadas, y que lógicamente ellos serían incapaces de conquistar esas naciones, y que acusaron a Moisés y prácticamente a Dios de querer matarlos, porque sacarlo de Egipto, atravesando el desierto para llevarlo ahora a la tierra de Canaán y morir, porque no tenían el menor chance de poder conquistar esa tierra, morir en manos de estos expertos guerreros, lógicamente era la muerte. Se rebelan contra Moisés. En Cádiz, la gran rebelión de Cádiz, eligen nuevo líder y desean regresar otra vez a Egipto, ser esclavo antes que ser libre. Un acto, lógicamente, de cobardía, y este acto de cobardía es falta de fe, falta de confianza en el Señor. Dios se enoja en ese momento, amén, por esta incredulidad, esta rebelión del pueblo de Israel, a pesar de ya haber visto todo este tiempo la nube de Dios que estaba cubriéndolo, amén, a pesar de que esa nube hizo posible su sobrevivencia, amén, en el desierto, porque quienes conocen desierto saben perfectamente bien que las temperaturas son altísimas en el día, y que pocos animales o pocas especies pueden sobrevivir en el desierto, y mucho más un pueblo de casi 1 millón de personas estar en el desierto con mujeres, niños, amén, y mujeres también embarazadas, y también algunos animalitos de granja que habían con ellos. Eso prácticamente, humanamente hablando, es imposible, y más en las noches
que las bajas temperaturas son enormes, que puede producir muerte fácilmente a través de la hipotermia, pero esa presencia de Dios en la forma de nube, alabado el nombre del Señor, estaba ahí y lo protegía de los calores intensos en el día y lo protegía del frío intenso en la noche. Amén. Dios le proveyó el maná, Dios le proveyó agua, amén, de la roca. Y a pesar de toda esa experiencia con el Señor, ellos se rebelan con Dios y dudan de Dios. Y lo más grande es, veo también el amor de Dios, porque a pesar de ellos haberse rebelado contra Dios, y vemos ahí que Dios se enoja contra el pueblo de Israel y le dice a Moisés: apártate, Moisés, que yo lo voy a destruir. Amén. Y Moisés intercede por el pueblo ante Dios. Ahí Moisés crece como líder. Amén. Ya no vemos a un Moisés impetuoso, a un Moisés arrogante. Amén. Sino a un Moisés mucho más maduro, con más fe en el Señor, con más carácter, más manso, más humilde. Y Moisés habla con el Señor y le dice al Señor: Señor, es que van a hablar de tu nombre, porque van a decir que tú lo sacaste de Egipto y van a decir que como tú no pudiste entrarlo a la tierra que le prometiste, entonces lo mataste aquí en el desierto. Y amén, pero lógicamente, al parecer, Dios estaba probando a Moisés. Amén, y ya sabía, amén, lógicamente Dios en su presencia sabía, amén, la disposición del corazón de Moisés, pero para afirmar más a Moisés, porque ahora comenzaría, amén, una peregrinación mucho más grande. Estos días que han pasado, esta semana, estos meses, estos años, amén, que son breves, lo que han pasado, porque dura un año aproximadamente en el Sinaí y unos 3 meses para llegar al Sinaí y tal vez unos 6 meses más para llegar a Cádiz. Pero y estando en Cádiz, estos 2 años que han pasado, Moisés, no son absolutamente nada con lo que el pueblo le tocará pasar ahora por su rebelión. Y Dios decide día por año. Así como los testigos duraron 40 días inspeccionando la tierra de Canaán, asimismo pasarán 40 años en el desierto, deambulando en el desierto. Y así comienza el pueblo amén, su peregrinación, o sea, deambulando, perdido, desorientado en el desierto. Llegamos luego, amén, que el pueblo, terminando este tiempo de 40 años que Dios había dicho en su profecía, el pueblo reinicia su viaje y comienza ahora en Cádiz a viajar hasta Moab. El viaje a Moab es descrito el capítulo 20 hasta el capítulo 22. Llegando a Moab están, diríamos, a la entrada otra vez de la tierra prometida, ya pasando el Jordán. Amén. ¿Qué sucesos vemos en Moab? Encontramos al profeta Balaam, que muchos dudan si es profeta de Dios o no. Recordamos más tal vez a Balaam por la mula que habló. Amén, pero Dios hace grandes milagros. Encontramos a esa nueva generación que salió del desierto en Moab. Amén. Y encontramos también que Balán, que es una historia interesante, trató de maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo. Y al no poder, tuvo que bendecir al pueblo de Dios. Esa historia es bastante interesante y muestra el amor de Dios por Israel. Pero Balán, sabiamente, a ser consultado otra vez, recibe prebenda, recibe dinero. Por eso se habla el camino de Balán, porque es un camino de lucro que pues, se pone de espalda ante Dios. Y Balaán entonces aconseja a uno de los reyes cananeos que estaban temerosos por este pueblo que emergía del desierto y que sin duda representaba una amenaza seria para los reyes cananeos. Entonces, amén, Balaán le aconseja que la única forma de vencer a este pueblo es si Dios se alejaba de ellos, porque mientras Dios estuviese con ellos, jamás sería conquistado. Y efectivamente le dice que, amén, a través de que este pueblo pecara contra Dios, a través de idolatría, a través de fornicaciones y tientan a Israel con estos pecados, entonces Dios se apartaría de ellos. Y efectivamente hubo una gran mortandad de parte de Dios en este pueblo por esa razón. Amén. Pero Dios, sin embargo, a pesar de que ellos se rebelaron en Cádiz, vemos en este libro de Números la gran fidelidad de Dios. La rebelión de Cádiz
Tal vez se apartaría Dios de ellos y lo dejaría morir en el desierto. No, la nube seguía ahí, encima de ellos estaba la nube. Y Dios seguía protegiendo de tal forma que ese pueblo, a pesar de su rebelión, no podía ser maldecido, no podía ser tocado porque Dios estaba con él. Así que el número nos enseña no solamente las peregrinaciones, sino nos enseña sobre la fidelidad de Dios. Un Dios de pacto. Amén. Un Dios que nunca se arrepiente y nunca abandona a su pueblo. Y de esta forma llegamos al último número del Pentateuco, que es el libro de Deuteronomio. Cronológicamente hablando, representa 2 meses en la historia de Israel. Y es básicamente el discurso de Moisés, amén, a la llegada, amén, a la llegada de la tierra prometida, es decir, estando en Moab. En este discurso de Moisés, este libro de Deuteronomio tiene 3 secciones. La primera sección es un recuento histórico de lo que Dios hizo en estos 40 años pasados. Amén. Y Moisés repasa la historia a las nuevas generaciones que se levantaron en el desierto. Amén. Luego hay un recuento de la ley de Dios, que está en los capítulos 5 hasta el capítulo 26, donde otra vez, amén, por eso se dice que es una repetición de la ley o una segunda ley, donde otra vez Moisés expone a la nueva generación para que se sometan a la ley de Dios. Y parte por parte Moisés comienza a narrar, amén, las leyes de Dios como una repetición, los 10 mandamientos, el libro del pacto, el libro de la ley, amén, y también lógicamente las fiestas y todas las demás partes contienen la ley. El libro termina con una última sección de los capítulos 27 al 34, que está la renovación del pacto de Dios, porque esta generación nueva que entraban ahora a la tierra prometida tenían que hacer pacto con Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y también nos habla del cambio de liderazgo. De los capítulos 31 en adelante encontramos que Josué es nombrado como nuevo líder. También encontramos el cántico de Moisés, un cántico precioso agradeciendo a Dios todo lo realizado, el capítulo 32. Y una última parte es la bendición de Moisés al pueblo, capítulo 33. Capítulo 34 lo termina el libro de Deuteronomio y es con la muerte y el funeral de Moisés. ¿Quién lo escribió? El profeta Josué. Josué es tenido como un profeta, mientras que Moisés es tenido como uno de los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Y Josué, amén, escribió también el libro que lleva su nombre, y por esa razón, históricamente hablando, Josué es la continuación del libro de Deuteronomio. Y ahí cuando entramos en Josué, vamos a encontrar que Jehová le dice a Josué, amén, levántate y pasa la tierra de Jordán, porque estaba en el funeral de Moisés. Amén. O le está diciendo, deja de llorar. El funeral duró 40 días. Amén. El funeral de Moisés. Deja de llorar ya y ahora tienes que levantarte y pasar el Jordán, porque precisamente estamos hablando de la continuación del plan de Dios, la continuación del liderazgo a través de Josué, y de esta forma llegamos a lo que es el final del Pentateuco. Amén. Indispensable para comprender lo que es el libro de Josué, que es la conquista, y para comprender otros aspectos históricos de lo que es la historia del pueblo de Israel. Y de esta forma vamos a finalizar la introducción del Pentateuco, habiendo visto un vistazo general, un panorama general a estos primeros 5 libros de la Biblia, y vamos en la próxima lección, vamos a entrar de forma detallada a analizar el libro de Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos de Génesis, amén, que muchas veces nos cuesta un poquito de trabajo poder entenderlo. Bendiciones y que Dios le guarde grande y abundantemente. Alabado el nombre.